Hola, hoy en el curso de Metodología de la Investigación vamos a hablar acerca de la elaboración de objetivos. Los objetivos de una tesis, especialmente en una de base científica técnica, deben contener un objetivo general que refleje la meta que quiero alcanzar. Y debe tener objetivos específicos que den lugar a aquellos pasos importantes o hitos intermedios que permiten alcanzar la meta. Para estos objetivos debemos conseguir las siguientes recomendaciones. Deben ir de menor a mayor profundidad en complejidad. Su cumplimiento debe permitir alcanzar la meta y no deben ser ni muchos ni pocos. Aquí se sugiere entre unos 3 y unos 8 objetivos. También en el afán de poder sintetizarlos no debemos combinarlos, es decir, presentar objetivos que contengan múltiples actividades. Aquí tenemos algunas aclaraciones, por ejemplo, todos los objetivos, incluido el objetivo general y todos los específicos, deben tener una sola acción, deben ser únicos, o sea, podemos hablar de que deben tener un solo verbo de acción al inicio que debe estar en infinitivo. Y aquí tenemos algunos típicos contraejemplos, por ejemplo, un objetivo doble. O bien objetivos que contemplan, además de más de una actividad, que indica una duplicidad, también un paso necesario más que un objetivo. O sea, estudiar cosas, aprender, comprender, son actividades del autor que le permiten alcanzar ciertos objetivos. Por lo tanto, debemos mirar bien lo que escribimos y cuando nos aparecen ciertas frasecitas como lo que permite para hacer tal cosa, justo lo que está después suele ser el verdadero objetivo. Acá tenemos otros objetivos, ya aquí exageré, puse un ejemplo con 3 verbos, ¿ya? Y que finalmente yo debo decidir. Por ejemplo, cuando investigo una técnica, en realidad eso es una actividad más que un objetivo, es un paso necesario. Pero acá tengo, en alguna parte de mi redacción, decidí colocar analizar algo y después elegir la mejor opción, la mejor alternativa. Aquí la sugerencia es, si ambos, tanto el objetivo de análisis como el objetivo de elección, son objetivos importantes, separarlo en 2 objetivos, ¿ya? ¿Es correcto que tenga 2 objetivos idénticos y que solo difiera el verbo inicial? Sí. Es así entonces, por ejemplo, que acá tengo una descripción de un objetivo que empieza con un verbo sobre un objeto y así sucesivamente. Todos deben estar en infinitivo y debe identificarse una sola acción, incluso en el objetivo general. Aquí en el objetivo general a veces se hace una pequeña excepción y se pueden permitir hasta un máximo de 2 verbos cuando el trabajo implica dos actividades igualmente importantes. No es objetivo recordar todo lo que hace el autor para aprender, sino que debe pensarse desde la perspectiva de la tesis. Por lo tanto, los objetivos no son los del autor, sino los del documento. Con respecto al objetivo general, este objetivo no debe estar completamente autocontenido y al leerlo no piense que el lector debe entender todo lo que usted va a hacer, sino que debe reflejar la meta, la llegada, lo último que vas a lograr, ¿ya? El resultado más importante que estás buscando a lo largo de toda tu tesis. Por lo tanto, es de especial importancia que lo redactes de forma simple, y redactando primero la idea principal y luego lo secundario, como suele escribirse los textos en español o en castellano. Nosotros tenemos que la restricción es que este debe ser uno y solo un objetivo, ¿sí?
Finalmente, acá les doy algunos ejemplos, marqué con un puntito rojo los que estarían redactados de forma ambigua o confusa, y con una cruz de color verde, lo que sería la sugerencia. Entonces, en el primer objetivo ambiguo, podríamos decir que se lee, primero, que el verbo no está en infinitivo, que habla de una técnica primero para después decir qué es lo que va a hacer. Por lo tanto, la sugerencia es redactarlo de la forma que está en la segunda línea, controlar un UAB mediante técnicas de RN. Aquí, en forma a propósito, coloqué siglas. Siglas, acrónimos. ¿Es posible ponerlas aquí en los objetivos? Sí, siempre y cuando hayan sido descritas previamente o sean de uso común de la comunidad que va a leer su trabajo. Entonces, si estas siglas las conocen todos los ingenieros eléctricos, por ejemplo, o de áreas afines, no es necesario definirlas. Sin embargo, si son de una rama de la carrera, entonces es mejor tenerlas definidas de antes. Los objetivos no se encuentran en la primera página de la tesis, por lo tanto tenemos todo lo previo para poder haber definido las siglas. El segundo contraejemplo tiene 3 actividades que tampoco están en infinitivo, y entonces acá yo sugiero colocar un verbo que suele en ingeniería conocerse como el que lo hace todo, el verbo desarrollar. Sí, entonces queda implícito que cuando escribimos el verbo desarrollar significa hacer varias actividades, y en el detalle de los objetivos específicos vamos a decir cuáles son. Si es el diseño y la simulación, o solamente el diseño y la implementación, o cualquier combinación de diversas actividades. Después tenemos otro objetivo que es como contar un cuento de las cosas que voy a hacer. Voy a implementar un robot móvil mediante cierta técnica para seguir trayectorias. Quiero que sea de forma autónoma, en un ambiente no controlado, por ejemplo, para que este robot móvil lleve un objeto de un punto A a un punto B. Entonces, tratar de sintetizar eso de la manera que acá se evidencia. Se sugiere esta opción, seguir trayectorias autónomamente con un robot móvil, porque he pensado que la actividad y la meta más importante, más desafiante para mi trabajo es el seguimiento de trayectorias. Con respecto a los objetivos específicos, tenemos que existen diversas taxonomías. Taxonomía de Bloom es la que vamos a explicar acá. Es una taxonomía que data de los años 60. Se han desarrollado otras taxonomías como la taxonomía Solo, la taxonomía de Marzano y otras más, pero nos quedamos con esta por su simplicidad. Esta fue propuesta por Benjamin Bloom, que está en esta fotito de aquí, y este es un psicólogo y pedagogo estadounidense que propone que el conocimiento humano se va construyendo desde la base hacia el conocimiento más específico, más avanzado, en forma de una pirámide, y que todo trabajo inextenso, como es una tesis, también debería desarrollarse con esta misma lógica. Es así entonces que los objetivos que nosotros redactemos dentro de los específicos deben ser elegidos como aquellos hitos más importantes, y que implícitamente, logrando los objetivos específicos, alcancemos el cumplimiento del objetivo general. Similarmente, estos tampoco deben tener duplicidad de acciones, ni tampoco hay que hacer un detalle específico de los procedimientos o actividades particulares. Aquí está uno de los tantos esquemas que existen de la taxonomía de Bloom. Esta surge aplicada a la educación de seres cognitivos, especialmente los humanos. Los seres cognitivos más primitivos suelen alcanzar los primeros 3 peldaños de esta pirámide, de abajo hacia arriba. Pero lo más interesante de esta taxonomía es que me permite ordenar los objetivos
de manera de que los primeros objetivos tengan que ver con actividades del recordar, que suelen ser aquellos relacionados con los primeros capítulos de un trabajo, con respecto al marco teórico, al estado del arte. Después vienen ya objetivos un poco más avanzados, que son los objetivos de aplicación y análisis. Y suelen ser aquellos en donde yo empiezo a desarrollar una metodología, aplicar estas teorías, obtener resultados, que nunca van solos, siempre van de la mano de un análisis de resultados. Finalmente, los últimos niveles son los objetivos que se relacionan con las etapas finales del trabajo, de síntesis y evaluación, que suelen ser las etapas concluyentes de una tesis. Es así entonces que, trasladando esta lógica a un texto científico-técnico, como lo es una tesis de magíster o doctorado, puede ordenarse como lo dije anteriormente. En primer lugar, objetivos relativos a actividades, acciones de base, de fundamento. Esto cabe mencionar acá que no es necesario tener un objetivo por nivel. Puede haber niveles con 0 objetivos, puede haber niveles con 2 o 3 objetivos. Posteriormente, los objetivos desarrollados en la etapa del diseño, formulación de modelos matemáticos o modelos computacionales o prototipos de laboratorio, de hardware, y también procedimientos de comprensión. Luego, el desarrollo de los mismos, como bien dije anteriormente, el desarrollo de experimentos, prueba, muestreo, simulación, implementación, para seguir con el análisis cualitativo-cuantitativo, con el fin de expresar para qué sirve. Y finalmente, los niveles de síntesis y evaluación, que equivalen a las tesis de grado, a las conclusiones. Acá tenemos un ejemplo de los verbos que puedo utilizar. La pirámide ahora se presenta en forma de esta se llama la rosa de Bloom, en la forma circular, comenzando por el nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá entonces ejemplos de verbos que me ayudan a recordar, digamos, más de mi lenguaje materno, otros verbos que a veces los usamos pocos en el lenguaje doméstico. Entonces ahora, en el día a día usamos pocas palabras, aquí tenemos algunas que nos pueden ayudar. Esta es una lista de verbos simplificada. Usted puede encontrar en internet listas para cada uno de los niveles de la taxonomía de Bloom u otra taxonomía que desee usar, que puede llegar a tener de 50 verbos por cada nivel. Finalmente, en la parte externa encontramos algunos productos que suelen derivarse de estos objetivos. Ahora, esta rosa de Bloom es muy genérica para trabajos de investigación en general, tanto de humanidades como de ciencias, por lo tanto, vemos que no todo es aplicable a su trabajo de tesis, pero le da por lo menos algunas ideas. Bien. Ahora, la actividad que deben desarrollar ustedes como estudiantes es justamente formular sus objetivos. Y aquí les dejo una especie de síntesis de lo que hablé, formulando algunas preguntas que le ayuden a describir su objetivo general. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de la realización de su tesis? ¿Existe algún producto tangible o intangible que genere su tesis? ¿Para qué sirve su tesis? ¿Cuál es el resultado final? Si yo logro responder esto, puedo armar un objetivo general de manera bastante clara. Con respecto a los específicos, les planteo las inquietudes de si estas subdivisiones reflejan los hitos más importantes o los aportes de la tesis. Si leyendo mis objetivos específicos, una vez que estos sean logrados, ¿alcanzo o no el objetivo general? Si estos objetivos son medibles, y esto es un punto clave,
Todo objetivo tiene que ser cumplido, por lo tanto, para yo garantizar su cumplimiento tengo que poder medirlo o evidenciarlo con algo, con un producto, con un resultado, con algo que permita decir sí o no se cumplió. Y además deben estar descritos de acuerdo a una taxonomía. Puede ser la presentada acá u otra que elijas. Con respecto al formato, y esto aplica para el objetivo general y para los específicos, los objetivos deben redactarse con un verbo infinitivo, de verificar que presenta una y solo una finalidad por objetivo. Queda claro que cada objetivo es un fin y no un proceso, no una tarea. Y verificar la cantidad de objetivos, ¿sí? ¿Ah? ¿Cuántas partes está subdividido la consecución del objetivo general? Bien. Dicho esto, entonces ahora hay que formularlos. Con esta pequeña ayuda se puede entonces generar un objetivo general y de 3 a 8 objetivos específicos. La tarea es para la próxima semana, es de una extensión menor a una página y deben estar escritos siguiendo un formato similar a lo que está acá presentado. Bien, muchas gracias. Nos vemos.